Bem, hoje, também com bastante alegria, eu queria apresentar o professor Dominique Flamand. Ele é diretor de pesquisa em matemática, história da matemática, do Centro Nacional de Pesquisa Científica, na França. Com grande alegria, eu agradeço ao meu professor César da USP e a Valéria por ajudarem nessa negociação para que ele pudesse também conversar com vocês aí no globo. Bem, eu não vou fazer maiores delongas aqui na apresentação. O professor Dominique Flamand, ele vai falar hoje, foi Jean-Robert Argand, de 1668 a 1822, na período da vida dele, a representação geométrica do imaginário que abre o caminho para a sua existência algébrica. Agradeço novamente, professor. Muito obrigado por sua audiência e quero, antes de todo, que me perdoem. Eu comecei a falar português, apenas espanhol, mas chegou a misturar as duas coisas a la vez. E dá um pouco melhor a aproximação. Lo que quiero intentar presentar es, como veis, es más español. Es un momento, una etapa de la historia de los números complejos, que es la tentativa de representar geométricamente o imaginario, porque no llegamos a dar. Porque la geometría que toca hacia el principio del siglo XIX, los imaginarios eran imaginarios porque no llegábamos a representarlos geométricamente. Y como la geometría que aún era una perfección, un modelo de perfección que se intentaba evitar, pues representarlos geométricamente quería decir que existían como actividad matemática, aún siendo seres algebraicos. Pero como veremos, cuando se ha encontrado una representación geométrica, ese personaje humilde será uno de los próximos los primeros a hacerlo, veremos que ya no sirve, porque mientras se intentaba representar, se descubrió que no daba paso a la existencia. Es decir, que pasamos sin que nadie se entere de la, como diríamos, existencia a representación. Realizar ya no sirve como para dar paso a la existencia. No sé si, bueno, lo voy a aclarar poco a poco. ¿Cómo hago saltar la...? ¿Listo? Pues voy a caminar. Según Bourbaki, me presento Bourbaki, supongo que todo el mundo lo conoce. Este sabio policifario muy justo, que presenta un poco, como dice, la idea de la representación geométrica de los imaginarios ha sido encontrado independiente por dos modestos pesquisadores, los dos matemáticos amadores, más o menos autodidactas, y cuya representación es la única contribución a la ciencia. Y además de esto, es como algo para suprimir y continuar. Agora fecha a janela. Nem fecha a janela. Lá compra outra, esquece aí. Super. Y además de esto, dicen que estos dos modestos pesquisadores no tenían contacto realmente significativo con los medios científicos de su tiempo.
una vez que uno ha sido presentado así, pues ustedes van a deducir que no tiene ningún valor, ningún interés ni nada. Pero en realidad es simplemente el estilo de Bourbaki en su exceso en clarificar las cosas. Estos dos con estos pesquisadores es el danés Gaspar Wessel, no hablaré de él, porque él ha encontrado una representación geométrica de los imaginarios un poco antes, en 1797, más estaba escrito en danés. Como sabéis, el danés no es realmente una lengua muy universal. Y pues tuvo que esperar un siglo más para traducirlo en francés, que era no mucho más universal, más pasó mejor. Y el segundo es un suizo, Jean-Robert Ardon, y como lo veis, está presentado como tenedor de libros. No sé si en portugués tiene la misma dificultad esta expresión. ¿Qué puede ser un tenedor de libros? No es un bibliotecario, no es un librario, es un economista. Y la gran dificultad es que dijeron que vino un suizo en París que publicó un opúsculo sin su nombre en 1806 y que los distribuyó en la calle y que se ocupaba de una libraria. La libraria nunca hemos encontrado y el ensayo pues realmente era de él y ha sido presentado en 1813 en los anales de Gergor, quizá un buen nombre. Está conocido por haber creado una revista que parecía normal lucha para Bourbaki, pero que resulta una de las mayores revistas de matemática, o digamos que representa un poco una sociedad de matemáticos que comunican entre ellos a través de la publicación. Y como veis, es, bueno, no lo he puesto en ningún libro, pero ya tendremos oportunidad de presentarla otra vez, o un poco más tarde la revista esta. Y como veis, pues, no es... bueno, pasó esto es abajo. Su opúsculo era ensayo sobre una manera de representar las cantidades imaginarias dentro de las construcciones geométricas. Sem onomido autor. Y la famosa revista son las Anales de Matemáticas Puras y Aplicadas, que se dice también Anales de Gergor, y que parará de publicarse hacia 1834 y aparecerá otro journal más conocido, el Journal de Liouville, que tendrá muchísima más importancia. Y luego, casi simultáneamente, va a aparecer también el Journal de Creel, que serán revistas mucho más importantes, y creo que sigue existiendo. ¿Y cómo apareció en 1813 este ensayo? Simplemente por un gran azar. Un señor que se llama Francais recibió de un parentesco que acababa de morir, Lejean, que le dejó este manuscrito que había recibido de aquel humilde sabio. Y a través de estos dos, pues, Francais intentó explicar lo que había dentro del texto, pero no lo hizo de manera muy clara y usando una notación matemática que era propia de él. Y invita al final de su texto el autor de este opúsculo a señalarse lo que va a hacer. Mas no lo va a hacer, bueno, lo va a hacer de una primera manera usando la notación matemática de Francais. Francais es el nombre propio. Y creo que será un error, porque el opúsculo era una obra maestra, quizá encontraré
si me acuerdo, el ensayo lo tengo en de 1806 y lo añadiré para usted, para que si la gente estuviese interesada por el texto original de Arbon, descubrirán que la notación es más eficaz, que funciona mucho mejor y que permite no confundir un signo con una operación imposible. Que es una cosa grande. Él va a usar signos así, signos así, y así. Estos 4 signos va a ser un poco como Bombelli hizo con più di meno y menos di meno, más usando estos signos, que va a definir las reglas de multiplicación de estos signos. Y es realmente lo que hace Bombelli unos siglos antes. Y las notaciones que va a usar, pues va a aparecer otra vez el signo raíz de menos 1, pero como lo sabéis, el raíz de menos 1 está cargado precisamente por su representación visual de dificultades. Por memoria, y digo rápido, la historia empieza así, luego se descubre que se puede escribir así, luego esto se descubre que en realidad cuando hay un ser así, por ejemplo, que es raíz de A o raíz de menos 1, eso es un signo o una unidad. Y así, eso es toda una historia de revolución conceptual sobre la cual no hablaré. Mas es un capítulo quizá un poco más importante que este. Es decir, cómo a través de varios matemáticos hasta Euler, se descubrió en la obra de Euler que había dado la vuelta a la revolución conceptual y había vuelto al trabajo de Bombelli en 1572 y que después se sabía que raíz de menos 1 no era nada más que un símbolo cuyo cuadrado era igual a menos 1. Bueno, esto, como veis, las notaciones son este tipo de notación que va a usar francés, es decir, algo que está complejo, es decir, que tiene una magnitud y una orientación. Los más o menos alfa son los ángulos. Y aún había una dificultad suplementar, es que a veces se usa un pequeño c y se mira los múltiples de c o las fracciones de c. Y c resulta que es la circunferencia. Y bueno, y a veces, pues si no se lee la explicación esta, se puede uno equivocar. El segundo artículo que me interesó es reflexiones sobre la nueva teoría de los imaginarios, seguidas de una aplicación, la demostración de un teorema de análisis. No hablaré de este teorema de análisis, solo diré que Gauss lo consideró como muy importante, aunque tuviese una pequeña error. Era el teorema fundamental del álgebra. Es decir, que ese humilde señor no solamente da una representación geométrica de los imaginarios, mas también da una demostración del teorema fundamental del álgebra. Una de las demostraciones, las más limpas, una manera de seguir un poco, dar una pequeña patada, un petit burrada a Bourbaki en cuanto al recibimiento. Como veis aquí, el inglés no hace falta traducirlo, ¿no? ¿O sí? ¿Podéis decir sí o no? ¿No? ¿No? ¿No hace falta? Pero como veis, Hamilton
Ankel, Well, podría añadir Cauchy y Gauss reconocen a Argand como un autor digno de consideración. Y que hay algo más que esto, como dice al final, el libro del modesto sabio Genovese, contiene el germen de varias pesquisas, de las cuales algunos han esclarecido de una luz inesperada los misterios que reinaban desde hace tanto tiempo sobre la verdadera naturaleza de las cantidades imaginarias. Siempre es interesante ver este tipo de declaraciones porque se ve también que con nuestra mala costumbre de visitar la historia de las matemáticas con nuestra percepción de la matemática actual, perdimos toda la gracia o todo el contenido que hay en los textos. Y muchas veces no se ve lo que no veían los autores mismos. Es decir, va a buscar o reconocer sus propias matemáticas o las raíces de su propia matemática en los textos en cuestión. Pero muchas veces no es el problema que se plantean estos autores. Puede ser mucho más general, mucho más amplio o mucho menos, o no existe. Su primer objetivo es decir que la dirección puede salvar lo negativo, no puede, digamos, salvar lo negativo ¿cómo decir? Y apartar, ¿cómo se dice? Apartar su imaginario. Es decir, que lo negativo también tiene su carácter imaginario. Como veremos, como no veremos aquí, pero habrá que esperar 1865 para que un alemán que se llama Hermann Ankel va a decir que el verdadero problema de lo imaginario es precisamente lo negativo. Y va a proponer, a través de su principio de permanencia, el hecho que el carácter, digamos, existencial de la convencional de este tipo de ser. Y dice don Carlos, simplemente hemos tenido como objetivo hacer dos remarques, notas, ¿no dices remarques? Bueno, digamos, atirar o señalar dos cosas sobre las cantidades negativas. La primera, según la especie... Destacar cosas sobre las cantidades. La primera es, según la especie de las magnitudes a la cual se aplica la numeración, la cantidad negativa es real o imaginaria. La segunda es que dos cantidades de una misma especie que pueden fornecer valores negativos siendo comparadas entre ellas. La idea de sus relaciones entre sí, dice, es compleja. Es decir, como son seres con dos, es decir, magnitud y orientación, la complejidad está aquí. Es decir, que para salir la dificultad que se tiene desde el principio, que puedo señalar así, para hacerla entender, o quizá voy a hacerlo después, creo que me lo he indicado. Y dice también, la idea, este tipo de cosas contiene la idea de la relación numérica, depende de las magnitudes que se consideran relativamente entre ellos de manera absoluta. Es decir, que no son portadores de signos, no son cualificadas, como se decía a la época. Y la idea de una relación entre direcciones o sentidos
a las cuales ellas pertenecen. La relación, la identidad o la oposición. Es decir, que lo negativo, por ejemplo, se entiende si sabemos que está simplemente el opuesto de esta. Eso que dice de manera más formal. Aquí quería precisamente explicar esto antes. En un primer tiempo, Argan deja de lado lo que se refiere a la idea de magnitudes absolutas para enumerar diferentes posibilidades existentes en cuanto a la relación de la relación de dirección. Se reduce a las dos siguientes, es decir, considera solamente estas dos. Explica por qué considera solamente esto. Pero lo que se puede observar, quizá lo voy a explicar más bien que verlo, que es más cansado para vosotros y para mí. La dificultad es esta. Para vosotros, la proporción o esto es la misma cosa. Para ellos, para los matemáticos de aquella época, no son idénticas. Eso puede solamente existir si A y B, C y D son de la misma especie. Misma especie. Por ejemplo, esto no puede existir. Tampoco, esto sí no puede existir. Esto tampoco, no podemos jugar con lo que sabemos, las permutaciones de las extremos, etc. No podemos hacer eso. Ni tampoco, por ejemplo, encontrarnos con cosas así. Simplemente porque no podéis preguntar. Él va a considerar este problema que está aquí, teniendo como problema determinar la media proporcional geométrica entre dos cantidades de signo diferente, es decir, a cantidad X que satisface la proporción que está aquí. Es su problema. Teóricamente es imposible. Y Argan va a poder, claro, tener éxito en lo que quiere hacer, porque el ser que va a considerar aquí no es un ser, como digamos, cuya portador de un signo, sino un ser que tiene a la vez una orientación y una magnitud. Eso que explico aquí, ¿no? Puede explicar esto, dando una realidad a la cantidad dicha negativa, haciendo cohabitar dos conceptos distintos, y es a través de la combinación magnitud absoluta y dirección que lo imaginario, lo negativo, ha sido apartado. Es decir, que un ser simple no podríamos separar la cosa. Si se introdujo un signo, puedo resolver el problema. Es el mismo problema que cuando se escribe una cosa, pues esto, no existe una línea negativa, no existe un cuadrado negativo, no existen seres geométricos negativos. Para que existiesen hay que introducir algo más, es decir, introducir cantidades orientadas, llevadoras de signos.
una vez que ha tenido este éxito con lo negativo, dice, ¿no sería posible obtener el mismo éxito relativamente a la cantidad de la cual estamos tratando? Cantidad considerada como imaginaria por culpa de la imposibilidad en la cual nos encontramos para asignar un sitio en la escala de las cantidades negativas o positivas. El problema sencillo es, si los imaginarios son números, tienen que figurar en la línea de los números. Es tan sencillo que eso. Y por lo visto, si fuese necesidad de la línea de los reales, si lo planteáis así, está claro que lo imaginario no puede colocar. Y como está llena, no hay sitio para colocarlos. Es tan sencillo. Y él va a buscar a ver cómo hacer para que encontrase un sitio. La cantidad negativa imaginaria si uno no introduce dentro de la interpretación una idea de dirección. Esto lo hemos visto. Relativamente a las cantidades positivas, esta cantidad exige simplemente una oposición para ser realizada. Hemos visto, menos B existe o menos A existe porque está opuesto a más A. Simplemente por oposición. Argand deduce de este hecho, del cual emergen ideas de gran magnitud absoluta y de dirección, por analogía, el descubrimiento de la interpretación geométrica de la cantidad imaginaria A más B raíz de menos 1. Porque el problema es que hasta este momento A más B raíz de menos 1 se llama cantidad imaginaria. ¿Veis? Es una ficción, porque no hemos llegado a decir que es un número, sabemos solamente que es útil. Si apartamos como lo han sugerido otros matemáticos, al final del siglo XIX, en 1803, por ejemplo, dice, pues, estas son ficciones del espíritu, no existen, hay que apartarlas. Cauchy también, que es un gran matemático, también un poco criticable, pero también dirá la misma cosa. ¿A qué sirven estas cosas? Además, dotados de un signo raíz de menos 1 que significa una imposibilidad, ¿qué hacemos con estas cosas? Hay que apartarlos. Y después reflexionó y dijo, pero el teorema fundamental de la álgebra se cae por sí mismo. Grandes resultados como la teoría de los logaritmos actual cae. Y así sigue. Pues, y el hecho de decir son útiles, funcionan, permiten de acceder a resultados reales, pero ellos mismos no pueden sobrevivir como entidad dentro del campo de las entidades matemáticas. Como veis, todo esto es un bouillami, no sé, un mes. Es horrible. Bueno. Y todo esto sobrevive además dentro de una matemática donde la excepción, confirma la regla. Si algo no funciona, pues la regla funciona. Permite también esta matemática, aquí la época, hacer cohabitar contradictorios. Y eso, pues, duro. Pero ¿cómo considerar, hemos visto lo negativo, qué pasa con la cantidad imaginaria? No es simplemente una simple oposición que va a bastar para hacer eso. La proposición 1 que está aquí impone a la cantidad más 1 de ser a más 6, lo que esta última es a menos 1. ¿Habéis entendido esta frase? Estoy jugando con la proporción. A es a B como B es a C.
¿Acuerdo? Socorro. Y como veis, solamente con esta frase empezamos a entender y empezar a